Capítulo 3. Todo un lío. Yu-Seop era un estudiante de primer año del departamento de seguridad bastante popular y guapetón. Hacía poco había recibido el pañuelo de alguien más y pensó que era la confesión de una chica de su clase, pero nada que ver. Más tarde se enteró que esa chica era la temible Black Dog. Y sí, casi se caga en los pantalones, hasta que se dio cuenta de que Rosa Parks era un pan de Dios. Era amable y divertida. De todos modos, le prometió que guardaría sus dos secretos, que le gustaba el oficial Do-ryong Han y que ella era Black Dog. Sin embargo, unos días después, lo citaron en el cuartel general de habilidades especiales para un interrogatorio sobre Black Dog. Así que ahora, allí estaba, apretando las nalgas y sudando la gota gorda por estar mintiéndole a la policía, mientras describía a la temible criminal como un viejo fornido y cascarrabias. Y justo cuando pensó que había terminado, apareció Do-ryong para continuar con el interrogatorio. Yu-Seop creyó que podría relajarse, pero fue todo lo contrario. ¿No había dicho Rosa que Do-ryong era carismático y amable? Entonces, ¿por qué se sentía que lo miraban como si fuera un convicto y no como un testigo? Aunque mirándolo bien, Do-ryong sí que estaba guapo el condenado. Y ahora entendía por qué Rosa había caído rendida ante él. ¡Qué porte, qué elegancia la de Francia! Mientras tanto, Do-ryong no podía dejar de pensar en que el muchacho frente a él era el mismo que había escrito su número en la mano de Rosa Parks, que, ¿cómo lo sabía? Había visto los registros y el número coincidía. Para ser alguien que dice no recordar bien el rostro de Black Dog y tenerle tanto miedo, me parece raro que te haya dejado tan ileso. ¿Eres su cómplice? ¿Por qué te soltó tan fácilmente? La oficial Mong Ta-yu, al otro lado de la sala de observación, se cubrió la cara con la mano. Do-ryong podía ser el mejor oficial de la unidad especial, pero como interrogador era un asco. Yu-Seop, acorralado, no tuvo más remedio que improvisar, como siempre hacía en los exámenes orales de sus profesores más estrictos. No, en realidad investigué a Black Dog para un trabajo. Verá, Black Dog nunca ha matado a nadie, ¿cierto? Do-ryong negó con la cabeza frunciendo el ceño. ¿Extorsión? No, ¿Robo? tampoco. En realidad, solo me secuestró por error. ¿Por error? La ceja de Do-ryong se arqueó con escepticismo. ¿Estás diciendo que Black Dog te secuestró porque estaba aburrido y luego te soltó con la promesa de que nunca revelara su identidad? Sí, exactamente eso estaba diciendo, y hasta para Yu-Seop sonaba bien menso. Pero ¿qué más podía hacer? ¿Delatar a Rosa Parks? La tensión se espesaba y Do-ryong estaba a punto de dejarlo marchar, dándole crédito al trauma que debía haber pasado el muchacho, pero fue allí cuando lo vio sacar un pañuelo familiar. Intentó convencerse de que era una coincidencia hasta que Yu-Seop soltó. Este pañuelo me lo regaló una amiga en la universidad. El cuello de Do-ryong casi se le gira como el del exorcista, y encima Yu-Seop orgulloso empezó a presumir de lo popular que era. Y una mierda, debes haberlo robado. Pensó Do-ryong con unas ganas terribles de torcerle el pescuezo, pero no. Los policías no podían hacer eso con los civiles y obligó a mantener la calma hasta que Yu-Seop remató. Pensé que esta era una muestra de interés, así que le di mi número. Pero entonces me dijo que ya había alguien que le gusta. No lo entiendo, ¿sería una táctica? Definitivamente Do-ryong quería estrangular a ese traficante de números de teléfono. Al final, lo único que Do-ryong pudo hacer con el regalador de números fue dejarlo ir y agradecerle su cooperación. Hablar con Yu-Seop era como asistir a una carrera de pollo sin cabeza, mero sin sentido. Mientras tanto, el fanatismo por Black Dog seguía creciendo sin freno. Y sí, esto era algo que Sei ya había predicho, aunque no predijo que llegaría tarde al trabajo. Como sea, el grupo de fanáticos que ya se hacían llamar los devotos de Black Dog ganaba fuerza. Sí, su especialidad era armar alboroto, la creatividad claramente no era lo suyo. En ese mismo momento, Do-ryong revisaba su teléfono. Rosa Parks le había escrito: ¿Qué estás haciendo? Y allí estaba él, el mejor oficial de la unidad especial, atorado por un simple mensaje. Si le digo que estoy trabajando, creerá que estoy ocupado y no me volverá a escribir. Murmuró justo mientras usaba sus poderes de telequinesis para atrapar a un par de revoltosos. Desde un costado, uno sugirió: Bah, pues dile, estoy trabajando y tú, y mándale un sticker. Otro desde más arriba gritó: No, mejor invítala a salir, de eso se trata el enamoramiento. Do-ryong chasqueó la lengua. No es un enamoramiento, respondió, aunque nadie le creyó, porque si no lo era, ¿por qué diablos le daba tantas vueltas? Y así, Do-ryong envió su respuesta. Estoy trabajando. ¿Te gustaría que nos encontráramos más tarde? Rosa, que llevaba rato ahogándose en lágrimas por la falta de respuesta, casi se desmaya cuando lo leyó, y ahora tenía un nuevo dilema: ¿qué debía contestar? Nunca había llegado
tan lejos. ¿Pedirle consejos a su abuela? No, pésima idea. ¿A Yuseop? Sí, eso sonaba mejor. Deberías ir. Si Dorjon te pidió salir, debes ir. Insistió Yuseop mientras esquivaba una piedra y veía cómo un deschavetado corría desnudo gritando el nombre de Black Dog. En ese momento se preguntó por qué había tanto alboroto. ¿Acaso Rosa estaba al tanto? Le hizo una videollamada y al verla comprobó que no tenía ni idea del caos en las calles. Dorjon debe estar trabajando en todo este desastre. ¿A qué hora te citó? Preguntó mirando nervioso a su alrededor. Rosa le respondió que a las 7 de la noche y Yuseop dudó de que él pudiera llegar a tiempo. Fue entonces cuando Rosa tuvo una brillante y peligrosa idea. Atraparía a los delincuentes ella misma, saludaría con toda la educación posible a los policías especiales, demostraría que Black Dog no era tan mala como decían, y luego se divertiría con Dorjon a tiempo para la cita. En su cabeza sonaba perfecto, casi sencillo, pero todos sabemos que entre expectativas y realidad siempre hay un abismo. ¿Conocen el dicho más ayuda el que no estorba? Bueno, Rosa Parks no lo conocía. En su afán de ayudar, terminó metiendo más la pata que otra cosa. Porque sí, atrapó a algunos revoltosos, pero entre ellos estaban Han Daeman, un tipo cuyo superpoder era hacerse tan fuerte como la fuerza de quien lo golpeara. Imaginen el panorama. Y para colmo también se topó con Yeokji Park, miembro de los devotos de Black Dog, cuyo don consistía en transformarse en lo que hubiera comido la noche anterior. ¿Y qué fue lo que cenó? Un calamar, cabezón, viscoso y baboso, justo la peor fobia de Rosa Parks. Rugió el calamar gigante mientras Rosa salía disparada como si llevara un petardo en el trasero. El monstruo la perseguía lanzando rugidos horribles y Diosito sabrá qué tipo de amenazas. En su huida, Rosa vio un grupo de personas frente a ella. Si no hacía algo, serían aplastados por ese bicho. Ese podría dejarlos morir, después de todo eran criminales, pero tampoco podía permitirlo. Así que por primera vez en mucho tiempo, enfrentó una de sus peores fobias y le metió un puñetazo al calamar. La criatura voló por los aires pasando justo sobre las cabezas de dos oficiales que reparaban las vías, y cuando parecía que la tragedia era inminente, apareció Dorjon y desvió al monstruo con su telequinesis. El corazón de Rosa dio un brinco al ver que su crush aterrizaba como un héroe de Marvel. ¡Ay, fabuloso! Incluso con el ceño fruncido. Esperen, ¿estaba enojado? Dorjon, mientras tanto, miró el reloj 6:30 p.m., media hora antes de su cita con Rosa. Parece que tendré que posponerlo para las 8. Pensó sacando el teléfono. Los devotos de Black Dog lo miraron indignados, demasiado confiado contra su ídolo, pero entonces uno gritó: Black Dog también está usando su teléfono. Lo sabía, Black Dog es lo más. Y allí estaban, sin tener idea de que tanto Dorjon como Black Dog estaban simplemente reorganizando su cita. Y cuando Rosa aceptó el cambio de hora, Dorjon sacó un megáfono. ¿De dónde? No me pregunten. Y luego proclamó: Tu coraje para salvar a tus camaradas es encomiable, ¿Quiénes? pero aquí termina todo. Hoy te haré lamentar no haberme matado. ¡Atrápenlo ahora! De la nada apareció Jung-gi usando su poder de moldear la tierra para atrapar a Rosa por los pies. Al mismo tiempo, Dorjon lanzó una descomunal masa de piedra para rematar a Black Dog. Rosa, atrapada, pensaba rápido. Si me dejo atrapar, llegaré tarde a la cita, pero si no me atrapan, me seguirá persiguiendo. ¿Huyo o no huyo? No alcanzó a decidir porque sus fanáticos entraron en acción por cuenta propia. Dorjon lo evaluó con frialdad. Mucho tamaño, sí, pero nada de verdadero peligro. Sin embargo, a los ojos de Rosa, aquello parecía mortal. ¡Maldito! ¡Te haré brocheta de calamar!, gritó, concentrada en salvar a su amado. Entonces Jung-gi, que estaba lo suficientemente cerca, se dio cuenta de algo. Siempre habían creído que Black Dog era un hombre, pero esa voz que salía de la máscara definitivamente era femenina. No obstante, no tuvo tiempo de pensarlo más. Black Dog se liberó con tanta fuerza que el suelo tembló y él salió volando. De milagro cayó sobre algo blando. Cuando abrió los ojos se dio cuenta de que era Sei, que había intervenido para amortiguar el golpe. Eso estuvo cerca, murmuró ella. Jung-gi, aún recostado en su regazo, levantó la mano y rozó uno de sus mechones. Tú no podrías... Un silencio cargado de tensión. ¿Una confesión? ¿Romance en plena acción? atar mejor tus coletas. Están chuecas y me distraen.
y el chico con TOC tuvo que cagar. ¡Quítale las manos de encima a Dorjon! De vuelta a la acción, Rosa se teletransportó frente a él, apartó los tentáculos del calamar y lo sujetó por la camisa para alejarlo del peligro, pero calculó mal, muy mal. Usó tanta fuerza que terminó lanzándolo al suelo como si fuera un proyectil. Esa no había sido ni de lejos su intención. Corrió hacia él para disculparse, pero lo que encontró fue silencio absoluto. Todos se habían quedado en shock. Dorjon estaba con el torso desnudo, la tela de su camisa colgaba destrozada de la mano de Rosa, y desde el fondo Sei gritó como si narrara una tragedia griega. ¡Qué humillante! ¡Ya mejor mátalo! Cualquiera diría que eso quería. No, esto no es lo que yo quería. Pensó Rosa desesperada, mirando a todos lados para encontrar algo con lo que cubrirlo, hasta que sus ojos dieron con lo peor, un enorme póster de Black Dog. Sí, eso fue lo que le tiró encima para taparlo. Dorjon soltó una carcajada seca sin una pizca de humor. He conocido todo tipo de criminales, pero es la primera vez que veo a alguien tan malvado como tú. El corazón de Rosa se le vino abajo, todo le había salido al revés. Lo lamento. Susurró antes de desaparecer con un chasquido de teletransporte, dejando atrás de sí solo un rastro de polvo. A pesar de que el terror sembrado por los devotos de Black Dog fue finalmente controlado, ningún oficial mostró señales de alivio. La conmoción había abierto la puerta del caos. Muchos alborotadores huyeron y otros se escondieron en las sombras. Y te preguntarás, ¿qué pasó con la cita entre Dorjon y Rosa, verdad? Bueno, lo cierto es que el alboroto terminó bastante tarde, y a las 9 de la noche Dorjon solo pudo enviarle un mensaje apresurado a Rosa. ¿Puedo verte después? Pero Rosa jamás respondió. No porque no quisiera, sino porque ni siquiera se había dado cuenta. La razón era sencilla. Estaba hecha un mar de lágrimas, refugiada en los brazos de su abuelita. No te crié para que lloraras por un chiquillo con cuerpo de fideo. Ese mocoso policía no merece tus lágrimas. Bramó Diana con la indignación de una madre. Pero abuelita, Dorjon no tiene cuerpo de fideo y es genial. Balbuceó Rosa entre mocos y lágrimas. ¿Y encima no tienes amor propio? ¿Ese muchacho siente lo mismo por ti? Insistió la abuela, abriendo los ojos como platos cuando Rosa negó con la cabeza. Diana se llevó una mano a la frente. ¿Me estás diciendo que es un amor no correspondido? Suspiró con amargura. ¿Por qué tenías que parecerte incluso en eso a mí? La curiosidad brilló en los ojos de Rosa, que por un momento olvidó el dolor en el pecho. ¿También sufriste un amor no correspondido, abuelita? El rostro de Diana se ensombreció de golpe como si viejos fantasmas hubieran regresado. Fue hace mucho, mucho tiempo. Justo cuando tenía tu edad. ¿Quién no ha sufrido de mal de amores? La mayoría, ¿verdad? Y todos saben cuál es el remedio clásico para un corazón roto. Una buena borrachera. Pero después de 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántas botellas, Dorjon seguía tan sobrio como al inicio. El motivo, su maldita habilidad de autocuración. Ni el alcohol podía con él. ¿Por qué estás tan molesto? Sigue siendo el oficial especial más fuerte de todos. Preguntó Gilvae, tambaleándose con la cara enrojecida por el sojo. Dorjon no lo miró, su expresión estaba endurecida por el pesar. Ni siquiera puedo cumplir con una promesa. ¿Qué tiene de especial eso? Rosa no había contestado a su último mensaje y la vergüenza lo carcomía. No podía inventar excusas y tampoco podía dejar de pensar en ella. Vamos, muchacho. El amor no es tan complicado como crees. Gilvae sonrió con ojos vidriosos, entre alcohol y nostalgia, pero Sambu, que ya estaba pasadito de copas, murmuró. El burro hablando de orejas. Te recuerdo que tú también te metiste en un lío de faldas por esa mujer. ¿Cómo es que se llamaba? Ana, no. Ya la superé. Olvidé todo acerca de ella. Interrumpió Gilvae de golpe con un manotazo. Silleon, que escuchaba la historia por primera vez, abrió los ojos como platos. Espera, ¿así que esa mujer fue la razón por la que el jefe nunca se casó? ¿Siquiera está viva? Gilvae vaciló. Bueno, por mucho tiempo creí que estaba muerta, pero no. Sigue viva. Un brillo amargo pasó por su mirada antes de desvanecerse. Aunque claro, ahora tiene una nieta. Se casó. Han pasado más de 50 años. Es una historia del pasado. Una lágrima se reveló y asomó por el rabillo de su ojo. Como sea, me alegra haberme reencontrado con ella. Silleon, intrigada, insistió entonces. Debió ser una mujer inolvidable. ¿Qué tipo de mujer era? Gilvae se recostó dejando que los recuerdos lo invadieran, con una sonrisa que era mitad felicidad. Era increíblemente fuerte, lo suficiente para no dejarse arrastrar por nada. Y esos ojos, tan bondadosos.
Muchos podrían decir que era solo admiración, pero yo sabía la verdad. Esa sonrisa brillante nunca se me borró de la cabeza. Dor-Jong en silencio no pudo evitar relacionar esas palabras con lo que sentía por Rosa. Cuando la conocí recuerdo que me puse nervioso. Solté puras tonterías. Me molestaban por detalles insignificantes. A veces me ponía celoso por nada. Ahora que lo pienso, fue un amor complicado. Continuó Gilbae. Lo extrañaba como loco cuando no podía verla a veces. Yo también la extraño. Interrumpió Dor-Jong sin darse cuenta, dejando escapar la confesión. El silencio cayó sobre la mesa, todos giraron hacia él. Dor-Jong se llevó una mano a la boca con las mejillas ardiendo. Gilbae, en cambio, lo observaba con ojos brillantes, preso por el chisme. Dor-Jong no estaba del todo seguro de que lo que sentía por Rosa fuera realmente amor. Amor. Aún así, se removió incómodo cuando Gilbae le preguntó sin rodeos. ¿Y cómo te sentirías si esa chica llegara a interesarse en alguien más? Bueno, para serte sincero, no me agradaría, pero tampoco me metería entre ellos. Respondió tras dudar un segundo. Oh, claro, eso era muy propio del correcto Dor-Jong-han. ¿Y nunca has pensado que ese alguien podría ser tú? Insistió el anciano. El muchacho lo miró con ojos bien abiertos, sorprendido, pero al final negó con la cabeza. Rosa no había visto en él precisamente su mejor lado. Vamos, ten confianza. ¿Y qué es eso de que no le mostraste tu lado bueno? ¿Qué acaso causaste un lío? Dor-Jong entonces se apresuró a aclarar que quien había salvado la escuela evitando que un edificio cayera sobre ella no había sido él como todos creían, sino Rosa Park. Y justo en ese instante, Gilbae.exe dejó de funcionar. Pantalla azul, reiniciado lo que quieran. Todo se bloqueó al recordar las palabras de Diana en su oficina. Black Dog es mi nieta, así que no la persigas. ¿Podría ser posible? ¿Rosa era Black Dog y a Dor-Jong le gustaba Black Dog? Solo imaginarse a Diana enterándose de que un policía especial estaba tras los huesos de su nieta hizo que a Gilbae le corriera un sudor frío por la espalda. No, tenía que detenerlo, tenía que cortar esos sentimientos de raíz antes de que fuera demasiado tarde. Estás confundido. Lo que sientes por esa chica no es amor. Es una ilusión provocada por el miedo. ¿Qué? Pero antes No, dijo... eso no es amor. Sentenció con una cara tan seria que no dejaba espacio a réplica, y por un momento Gilbae pensó que ahí se acababa todo, que Dor-Jong lo había comprendido, pero entonces este cuadró los hombros y dijo lo menos esperado. Lo entiendo, señor. En ese caso, la recomendaré para que se una a los policías especiales y me encargaré personalmente de que se convierta en un oficial. Ay, carajo, el tiro le había salido por el fundillo. Gilbae seguía dándole vueltas al maldito embrollo, hasta que un oficial apareció con el retrato de Black Dog. Por un instante, en el corazón del viejo se encendió una chispa de esperanza. Quizá la chica que le gustaba a Dor-Jong no era la nieta de Diana, pero esa ilusión le duró lo que un estornudo. Cuando vio el retrato, no le quedó ni la menor duda. Era como ver a Diana en versión copiar y pegar. ¿Quiere que haga varias copias de las investigaciones, jefe?, preguntó la oficial, pero Gilbae negó. Por ahora, era mejor que lo mantuvieran entre ellos. Y mientras Gilbae rezaba por un milagro, en otra parte, Rosa Park miraba a su abuela como si acabara de perder la razón. «Pero abuelita, esto es una locura», exclamó al ver a Diana embutiéndose en el traje de Black Dog. ¿Tienes idea de lo que significa ser un villano? Replicó Diana ajustándose la máscara. No dejaré que cargues con eso. Yo seré tú. El gesto era conmovedor, pero el traje apenas le cerraba. Ni en 1.000.000 de años podrían engañar a alguien con ese cosplay. Y minutos después, Diana se rindió y ya sin el traje le confesó a su nieta. Cuando era joven hice muchas cosas malas. No me arrepiento. Los policías especiales van por ahí presumiendo de justos, pero te aseguro que son los más terribles de todos. Si confías en ellos, un día te van a apuñalar por la espalda. Diana esperaba que esas palabras dejaran una huella, pero Rosa se quedó con una sola cosa. Pero abuelita, que te guste a alguien no es un crimen. Y por más que Diana intentó razonar, su nieta demostró ser igual de testaruda que ella. El resultado, un coscorrón en su cabeza y un castigo extra: llevar el traje destrozado a la tintorería. Fue allí donde se topó con Yuseop,
que había ido a recoger un encargo. Terminaron caminando juntos de regreso y entre paso y paso, Rosa le contó cómo Dorjon la había acusado de ser la más malvada de todas. Yuseop, que escuchaba atentamente y leía entre líneas, le explicó que esas palabras obviamente iban dirigidas a Black Dog, no a ella. Rosa suspiró aliviada, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. El problema fue que mientras ellos conversaban animadamente, no notaron la sombra que los observaba más allá. Era Dorjon Han, quien tras sobrevivir a una batalla campal contra sus propios pensamientos y a la insoportable cháchara de Yoongi, que para variar no escuchó, había salido a despejar la mente, pero lo único que encontró fue a Rosa sonriendo con ese desvergonzado regalador de números. Y entonces algo nuevo brotó en su interior. ¡Hey! ¿Nos volvemos a encontrar? Saludó con su mejor sonrisa, intentando controlar los inevitables celos que le mordían el trasero. Yuseo, por su parte, lo miró con los ojos entrecerrados, como si intentara descifrar qué clase de bicho raro tenía enfrente. ¿Y ahora por qué me mira así? Ambos, Dorjon Han y Yuseop, se midieron con la mirada como dos bueyes listos para embestirse. Ni uno ni otro se esforzó demasiado en disimular su desagrado, pero al menos decidieron guardar las apariencias por Rosa. Ella parece disfrutar de su compañía. Pensaron casi al unísono con idéntico fastidio. La única que permanecía completamente ajena a aquel fuego cruzado era la distraída Rosa Park. Por cierto, siento lo del otro día. Debiste esperar mucho. Dijo entonces Dorjon, acaparando de inmediato toda la atención de Rosa. Ella parpadeó sorprendida, recordando de golpe que jamás respondió a su último mensaje, así que se apresuró a asegurarle que no pasaba nada, que de hecho, ese mismo día ella también había tenido un contratiempo. Es un alivio. Entonces, ¿tienes más tiempo libre ahora? Insistió él, como si Yuseop fuera aire. Pero claro, Yuseop no era precisamente un tipo que pasara desapercibido. Bastante perspicaz supo leer entre líneas y por pura curiosidad decidió poner a prueba las intenciones de Dorjon Han. Pero Rosa, ¿no habías dicho que íbamos a comer juntos? Soltó mientras se inclinaba más cerca. Rosa lo miró como si hubiera chupado un limón, pero alcanzó a recibir una patada discreta de Yuseop y, entendiendo a medias, terminó asintiendo mientras respondía de forma mecánica. Por supuesto, Dorjon no era ningún estúpido a diferencia de nuestra protagonista. Yuseop no se equivocaba al sospechar que Dorjon lo tenía bajo la lupa. La tensión entre ambos era evidente, aunque compartían el mismo objetivo: mantener a salvo el secreto de Rosa. Por un lado, Dorjon quería protegerla de aquel depravado que anotaba su número sin permiso en las manos de chicas desprevenidas, y temía aún más que alguien descubriera que Rosa poseía habilidades especiales. Por otro lado, Yuseop estaba decidido a que ni Dorjon ni nadie supiera la verdad. Rosa no solo era su amiga, también era Black Dog. La ironía era que, mientras ellos se enfrentaban en silencio, la única que parecía divertirse era Rosa Park, y era natural. Era la primera vez que pasaba tiempo con verdaderos amigos. Siempre había sido una chica tímida, refugiándose tras ese flequillo que ocultaba sus ojos. Yuseop, que ya lo había notado, intentó acercarse a ella para apartarle el flequillo, pero Rosa lo rechazó una y otra vez. Muy distinto fue con Dorjon, quien sin dudarlo alargó la mano y apartó suavemente aquel cerquillo, tomándola por sorpresa. Tus ojos son muy bonitos, le dijo con naturalidad, y en ese instante el corazón de Rosa se saltó un latido. Diana miró el retrato que tenía junto a Rosa y suspiró con pesar. Era la primera vez que discutía con su pequeña nieta, cuando de pronto un grito atronador rompió la casa. Diana casi se tropieza pensando que algo terrible había pasado, pero al llegar al baño descubrió la verdad. Rosa había arruinado su propio flequillo. El momento tenso que habían tenido antes quedó flotando en el aire en cuanto sus miradas se cruzaron. Pero claro, el cariño pudo más, y así abuela y nieta terminaron fumando la pipa de la paz, y en un rato después, Rosa estaba sentada mientras su abuela, tijeras en manos, intentaba salvar lo que quedaba de ese pobre flequillo. Lo siento, abuela, por haberte gritado antes, empezó diciendo Rosa. No, fui yo quien te hizo pasar un mal rato, negó Diana, concentradísima en su tarea, cortando aquel flequillo de su nieta con la ayuda de un tazón. La vieja confiable. Y cuando al fin retiró el tazón, puso el espejo frente a Rosa. Los ojos de la chica se abrieron como platos porque su flequillo estaba más feo que antes. Y así, la paz duró 5 segundos. Diana gritó, Rosa gritó. Ambas gritaron y terminaron otra vez a los alaridos. Después de eso, Rosa llamó a Yuseop desesperada. Cuando él vio el desastre, se jaló las greñas. Sugirió una peluquería. La estilista casi muere del susto. Y al final, Rosa decidió que nunca más mostraría su flequillo al mundo hasta que volviera a
crecer. Pero se ve muy bien ahora. Intentó consolarla Yuseop, aunque Rosa no estaba muy convencida, y justo en ese instante el destino le puso enfrente a alguien inesperado, un hombre que quizás ella no recordaba, pero que nunca olvidó a Rosa. Verán, era uno de los primeros miembros del club de fans de Dorjon, el mismo que había sido lanzado por los aires por accidente cuando Rosa intentó abrirse paso entre la multitud. Sobrevivió de milagro aquel día, pero algo que Rosa no sabía era que ese hombre era vengativo y, para colmo, fiscal. Uno que llevaba tiempo siguiendo los pasos de Rosa con la idea de verla tras las rejas. Yuseo percibió el peligro antes que nadie, y en cuanto quisieron reaccionar, ya estaban corriendo por sus vidas. A duras penas lograron despistar a los matones entrando a unas galerías de ropa. Allí, Rosa se detuvo frente a una tienda en particular y compró un pañuelo para hombre. Más tarde, Yuseop se enteró de que ese pañuelo había sido para devolverle a Dorjon lo que le pertenecía. ¿Por qué no me dijiste que te lo devolviera? Preguntó él, entendiéndolo todo ahora. Lo hice, pero en vez de eso escribiste tu número en mi mano. Además, ya no importa, ya lo has usado demasiadas veces. Yuseop la miró de reojo, se inclinó un poco más cerca y preguntó: ¿Y por qué no me compras uno a mí también? Rosa, sorprendida, parpadeó, pero su respuesta fue más que obvia. ¿Por qué? Hazlo tú. Palabras duras, sí, pero honestas. Y antes de que él pudiera replicar, los matones volvieron a aparecer rodeándolos por todos lados. Definitivamente salir de allí no sería fácil. Necesitaban un plan. Las dependientas miraron con ojos brillantes a los dos jóvenes que discutían en los probadores, convencidas de que estaban presenciando una escena romántica. Él insistía con terquedad en que su novia entrara a probarse la ropa que él había elegido. ¿No era tierno? Pues no, para nada. La realidad era que tenían que disfrazarse para pasar desapercibidos, porque unos matones estaban apostados en cada salida del edificio, y todo gracias a ese fiscal que no se cansaba de olfatearles los talones como sabueso. Total que Rosa Parks y Yuseop terminaron saliendo vestidos como si fueran la versión coreana de los hombres de negro, lentes oscuros incluidos. Iban derechito a la puerta cuando ¡zas! El fiscal los frenó en seco. Yuseop tragó saliva, convencido de que su plan no había funcionado. Pero entonces Rosa, con una seguridad que ni ella sabía de dónde salió, se quitó los lentes de sol como diva de videoclip y se giró hacia su perseguidor. Watson soltó como si estuviera saludando a un vecino. El fiscal parpadeó confundido. Estaba casi seguro de que era la misma muchacha del retrato, pero esta parecía sacada de un anuncio de ropa juvenil, no la mocosa babosa con cara de nerd. ¿Ese? Dudó, pero igual preguntó en inglés si había visto a alguien parecido a la chica que buscaban. I'm sorry, but it's not me. So, goodbye, dijo Rosa con su inglés más masticado. El fiscal seguía con cara de me suena pero no me suena, hasta que uno de sus secuaces apareció diciendo que habían encontrado a los sospechosos y los dejó ir. Yuseop, que llevaba apretando las nalgas de puro miedo, se sacó los lentes con los ojos como platos, miró a Rosa como si acabara de presenciar un milagro, pero ni siquiera pudo terminar porque vio cómo su amiga, que aún tenía la sonrisa de mujer fatal en la cara, se tambaleaba como fideo hervido y casi se fue de cara al suelo. Y vaya lío, de puro milagro salieron librados. Yuseop miró a Rosa, que todavía estaba con cara de tragedia griega, y luego parpadeó al notar algo raro. Rosa todavía traía la etiqueta de su ropa nueva colgando. Puedes mover tu cabello a un lado, todavía llevas la etiqueta de compra puesta. ¿Así está bien?, dijo ella, apartándose el cabello largo hacia un costado. Por un segundo, Yuseop se quedó como estatua. Quizás fue el cambio de look o la luz que justo caía sobre Rosa dándole un aire de modelo de comercial, pero lo cierto es que el pobre se quedó mudo embobado mirando la escena, y al darse cuenta trató de sacudirse la tontería y concentrarse en lo importante, la preocupación de su amiga. Deja de comerte la cabeza, esos tipos no te van a encontrar. Además son gente común y corriente y tú tienes habilidades especiales. No es como que vaya a pasar una catástrofe, ¿verdad? Pero lo que Yuseop no sabía era que más que tranquilizarla, acababa de lanzar una maldición disfrazada de consejo. Y al mismo tiempo, en otro lugar, la oficial Moon Ta-yu tampoco imaginaba que sugerirle a Dorjon trabajar con Sei para limpiar su reputación, que ya estaba hecha polvo con tanto chisme en redes, iba a desatar un culebrón. Mucho menos que esa fotito inocente que le sacó juntos, pensando que se veían bien amiguis, iba a convertirse en gasolina para incendiar todo el futuro.
Dor-Jong estaba nervioso. Había quedado con Rosa Parks en el centro de la ciudad, pero en su cabeza solo rondaba una duda. ¿Y si solo yo creo que esto es una cita y ella no? Fue allí que sintió un toque en la espalda. Lo siento, ¿esperaste mucho?, dijo Rosa. Dor-Jong se volteó y ¡pum! Su quijada casi toca el piso. Rosa ya era guapa de por sí, pero esa noche parecía haber salido de un drama coreano con su maquillaje perfecto, ropa bonita. Para colmo, Rosa llevaba un regalo. Es un pañuelo. Te compré uno nuevo porque perdí el que me prestaste, se excusó ella. Dor-Jong se puso rojo como tomate de chakra, balbuceó un agradecimiento y tragó saliva para no sonar como un torpe adolescente. Y después de eso, fueron al cine a ver una película de terror, luego a una tienda de recuerdos, se tomaron una foto juntos como idols haciendo fanservice y casi al final de la noche decidieron ir a un lugar recomendado por Sei, un lugar llamado Escape Room. Dor-Jong pensó que sería algo divertido, pero cuando entraron, ¡ay mamá!, el lugar no era lo que imaginaba, porque en vez de acertijos y juegos de escape, habían pósters de hombres con espadas de luz al aire y mujeres mostrando la papaya como si fuera feria de frutas. Dor-Jong casi se infarta de la vergüenza, mientras maldecía a Sei, quien, por cierto, ¿qué clase de antros visitaba esa muchacha? Horas más tarde, cuando ya era momento de regresar y tras disculparse unas cuantas veces más con Rosa, Dor-Jong reunió el valor para decirle lo que llevaba guardado desde el principio. Eres de las personas más fuertes que conozco. El corazón de Rosa dio un brinco. ¡Ay no! ¿Estaba pasando lo que yo creo que está pasando? Sinceramente, te respeto mucho. Continuó él muy solemne. Entonces, ¿vamos a atrapar a Black Dog juntos? ¿Pero qué clase de declaración pedorra era esa? No creo ser capaz de hacerlo solo. Prosiguió Dor-Jong con total convicción. Pero contigo sé que será posible. Así que, Rosa, por favor, conviértete en un oficial de policía especial. El pobre había ensayado ese discurso 1000 veces en su cabeza, imaginando la reacción emocionada de Rosa, pero lo que recibió fue una mirada fija y una pregunta que lo dejó en blanco. ¿Y qué pasa si Black Dog no tiene malas intenciones? Para él, el mundo siempre había sido blanco y negro, bien o mal, inocente o culpable. Nunca se detuvo a pensar en los grises. ¿Y qué pasará después de que arresten a Black Dog? La respuesta a esa pregunta fue automática, casi robótica. Criminales considerados una amenaza grave para la sociedad reciben la pena de muerte, así que sin duda Black Dog. Las palabras quedaron colgadas en el aire. La tensión entre ambos se volvió espesa, incómoda. Desesperado por romper el hielo, Dor-Jong notó a un grupo de gente aglomerada. Aparentemente estaban grabando un K-drama. Al mirar a Rosa, vio sus ojos brillando de curiosidad. Él estaba ya acostumbrado a ver famosos por su trabajo, pero para Rosa aquello sin duda era un espectáculo. ¿Quieres acercarte un poco? Preguntó inclinándose hacia ella. Rosa se giró con las mejillas encendidas. Recordó todos esos momentos tensos cuando estaba con él como Black Dog, y aunque él parecía odiarla cuando era Black Dog, cuando era ella, no mostraba rencor alguno. Eso la hizo preguntarse si en el fondo podría aceptarla tal y como era. Y sí, ella ya había decidido que tarde o temprano debía confesarle la verdad, y creyó que ese era el momento, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien se acercó a preguntar si él era Dor-Jong-han. En segundos, dos más se sumaron y pronto se vieron atrapados por una avalancha de gente que empujaba y jalaba. Rosa suspiró resignada. Claro, esa era la realidad que siempre los iba a separar. Entonces sintió una mano firme tirar de ella. Era Dor-Jong, que milagrosamente había logrado escabullirse de sus fans. Ahora mismo no estoy de servicio, así que no puedo usar mis poderes. Por favor, usa tu supervelocidad. Susurró con una sonrisa. Rosa casi creyó que soñaba y sin pensarlo más, lo tomó del brazo y los teletransportó a un callejón solitario. Perdón, no tuve tiempo de elegir un lugar sin gente. Seguro que es incómodo para ti, dijo nerviosa a un suspiro de distancia de él. Dor-Jong negó rápidamente. ¿Sueles recibir muchas confesiones?, preguntó Rosa de golpe, pillándolo desprevenido. Dor-Jong siempre había considerado esas confesiones superficiales, palabras vacías, pero tal vez son confesiones sinceras. Pero no estoy seguro de poder cumplir sus expectativas. Lo que la gente quiere no soy yo, sino el oficial de policía especial, Han Do-ryang. Sin embargo, cuando estoy contigo, siento que soy simplemente Do-ryang.
Puedo mostrarte mis lados más vulnerables y aunque me pone inquieto, aún así, ¿puedo seguir confiando en ti? Rosa parpadeó atrapada entre la verdad que ardía en su pecho y el deseo de seguir siendo esa persona de confianza para él. Al final, eligió lo segundo. Y más tarde, ya con toda la calma, caminaron de regreso. Dor-Jon la acompañó hasta su edificio. Se despidieron, pero cuando Rosa desapareció de su vista, el ceño de Dor-Jon se frunció. Había algo que no lograba sacarse de la cabeza. Cuando Rosa usó su supervelocidad, él lo notó con claridad. No era velocidad, era teletransportación, el mismo poder de Black Dog. Así que, ¿por qué Rosa le había mentido? Black Dog no tenía intenciones de hacerle daño a Dor-Jon, o al menos esa era la hipótesis de Jungi. Claro que toda la teoría de que Black Dog quería matarlo había empezado con la famosa carta que le envió, pero entonces, ¿qué decía realmente esa carta? Dor-Jon necesitaba averiguarlo, aunque no tuvo mucho tiempo para pensarlo porque en ese instante apareció Sei buscándolo. ¿Qué hacía ella allí? ¿Qué? No me digas que lo olvidaste. Hoy es el día de transmisión en vivo, Hardon Jon. El desastre estaba en camino, y en efecto, así fue. Rosa Parks estaba súper mega hiper emocionada por su cita con Dor-Jon. Así fue hasta que se enteró de que Sei iba a estar transmitiendo en vivo junto a él. Pero ese ni siquiera fue el verdadero problema. Lo peor fueron los comentarios que empezaron a circular con la noticia, que Sei y Dor-Jon no eran solo compañeros de trabajo, sino que además llevaban tiempo saliendo juntos. Hola, hola mis queridos pupsis. La voz de Sei retumbaba como siempre, exagerada y llena de energía. Soy yo, su única e inigualable Sei. Y ¡tada! Conmigo está nuestro invitado especial. Vamos, dígalo. Hola. Saludó Dor-Jon torpemente a la cámara y sí, el directo había arrancado y la cantidad de espectadores era el doble de lo normal. Al parecer ya corría la voz de que el mismísimo Dor-Jon estaría frente a todos en vivo. Entonces, hoy estamos aquí para aclarar algunas cositas, ¿verdad, Dor-Jon? Anda, la cámara es toda tuya. Y así, las preguntas llovieron. ¿Es cierto que sales con 50 chicas al mismo tiempo? ¿Es cierto que estás metido en la mafia? Miles y miles de dudas absurdas llenaron la pantalla y Dor-Jon, serio como siempre, intentaba responder con la mayor claridad posible, hasta que llegaron las preguntas bomba. ¿Cuál es tu tipo de chica ideal? Él se rascó la nuca y respondió con calma. No creo tener un tipo específico, pero creo que me gustan las personas fuertes. Y entonces otra pregunta. Entonces, ¿no te gusta nadie ahora mismo? Sei se tensó al instante. No respondas. Bueno, yo... No lo digas. En realidad, hay alguien... El chat explotó como feria. El silencio fue absoluto por un segundo y luego un caos de mensajes, emojis y teorías descabelladas. Wow, Dor-Jon sí que no le tiene miedo a decepcionar a sus fans, comentó una oficial que veía la transmisión junto a Gilbay. Sei por su parte puso el en vivo en silencio, estabilizó la cámara en el trípode y se giró hacia Dor-Jon con mirada de cuchillo. ¿Estás de broma? ¿Cómo se te ocurre decir eso en directo? Dor-Jon, confundido, parpadeó sin entender por qué ella estaba tan furiosa. Desde su lado del charco todo parecía normal, pero desde el otro lado los fans solo veían imágenes mudas, Sei gritándole y él intentando explicarse, y ya saben cómo funciona el internet, comentarios más conjeturas, igual a chismesazo. En menos de lo que canta un gallo, la red entera estaba convencida de que Dor-Jon y Sei estaban saliendo en secreto, y para colmo, alguien filtró una foto de ellos demasiado cerca, y las redes explotaron como olla de grillos. Todas las ilusiones de Rosa se fueron al tacho. Intentó engañarse a sí misma y de paso a Yu-Seop diciendo que no pasaba nada, que al final Dor-Jon solo le gustaba como fan, pero su amigo no le creyó ni medio segundo. Rosa llevaba 2 horas llorando frente a la misma cerveza y Yu-Seop no entendía nada. ¿Qué sentido tenía que Dor-Jon saliera con Rosa un día y luego se dejara ver en un rumor enorme con su compañera de trabajo? Sonaba absurdo. Para él debía tratarse de un malentendido o un rumor inventado por fans. Rosa. No, ya lo sabía. Fue patético de mi parte tener la mínima expectativa. El grito acompañó con un vaso reventado en sus manos. Yu-Seop dio un brinco del susto y en el segundo que se distrajo, Rosa ya había desaparecido. El pánico lo golpeó. Ella estaba ebria, vulnerable y peligrosa. Si alguien descubría su superfuerza en ese estado sería un desastre. Mierda, por favor, Dios, deja que la encuentre yo primero. Murmuró mientras las lágrimas le brotaban sin pedir permiso.
permiso, y mientras Usopp corría como pollo sin cabeza, Rosa observaba con ojos ebrios a Dorjon enfrentándose a un tipo y miles de clones. La furia la invadió y sin pensarlo dos veces, tomó lo primero que encontró a la mano y la arrojó con todas sus fuerzas por los aires. Era una moto que fue directamente al tipo de cabeza de rodilla. Dorjon parpadeó asombrado. ¿Qué diablos hacía Rosa Parks allí? Rosa Parks había estado llorando. Las huellas de sus lágrimas todavía marcaban todo su rostro. Dorjon solo quería entender la razón y no tardó en descubrirla. Ella había visto el directo de Sei, pero aún así no lograba comprender qué era lo que tanto la había afectado. Entonces Rosa, con la voz entrecortada, le soltó: No me tratas tan bien. Sé que eres amable con todos y por eso saliste conmigo, pero... ¿Qué? ¿De verdad crees que salí contigo por amabilidad? Pensé que ya nos habíamos vuelto más cercanos. ¿O acaso te hice sentir incómoda? No es eso lo que digo. Lo digo porque sé que tienes novia. ¿Qué? Yo no tengo novia. Rosa abrió los ojos como platos ante su respuesta. Pero sí hay alguien que me gusta. Ay, las lágrimas volvieron a acumularse en los ojos de Rosa. ¿No vas a preguntarme quién es? ¿Preguntarle? ¿Para qué? Rosa lo aportó con un gesto cansado. ¿Qué importa? Yo solo soy tu amiga. Esas palabras, sin saberlo, se clavaron como una espina en el pecho de Dorjon, quien la sujetó de las muñecas y con una expresión seria le preguntó: Dime la verdad. ¿A ti te gusta Usopp? Rosa no entendía qué pintaba esa pregunta en medio de todo, pero respondió sin dudar: Claro que sí, él es mi pero no pudo terminar la frase. Dorjon ya había malinterpretado la situación de la peor manera. Como pueden ver, ambos eran unos reverendos tontos, un buen par de para ser exactos, y antes de que cualquiera de los dos pudieran procesarlo, Rosa, aún borracha, se lanzó desde el edificio. Dorjon reaccionó al instante y corrió a alcanzarla. Lo logró, pero en el mismo momento en que la sujetó, ambos desaparecieron. Cuando recuperó la noción, Dorjon se encontró en una habitación desconocida. En la habitación de Rosa, un póster enorme con su propia cara lo observaba desde la pared, y frente a la puerta, una abuela con mirada asesina. ¡Mierda!, murmuró él. ¿Ese? Estoy jodido. Exactamente. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.